Edward Mondrake, un acaudalado noble inglés cuya historia trascendió en el tiempo debido a su extraña enfermedad. Él había nacido con un rostro extra en la parte opuesta del cráneo, es decir, tenía un rostro en la nuca. La historia de Edward Mondrake se remonta a mediados del siglo XIX. Habría sido el hijo de la condesa de Darlington, una terrateniente del sur del condado de Portsmouth, en el Reino Unido. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue Mondrake, ni siquiera si existió realmente, pero el caso es que su historia siempre ha circulado como uno de esos casos extraordinarios que la ciencia médica no ha podido descifrar. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Debido a su origen noble y acomodado, Edward estuvo condenado a permanecer en el ojo público, principalmente de envidiosos y odiadores que acrecentaron su leyenda. Se dijo que el rostro que Edward tenía en su nuca era el de su hermana gemela malvada, que ésta no solo podía gesticular movimientos faciales, sino que lloraba o reía en función de los sentimientos opuestos del propio hombre. Que era una maldición o castigo a sus antepasados y que Edward tuvo que pagar. Este rostro sería un demonio que le susurraba cosas horribles por las noches mientras dormía. El propio Edward buscó que le extirparan el rostro, pero los doctores de la época se negaron a hacerlo debido a que la operación tendría resultados fatales. Finalmente, el joven atormentado optó por suicidarse a temprana edad, alrededor de los 23 años, como consecuencia de una profunda depresión fomentada por el bullying al que estuvo sometido desde que nació. La verdad es que Mondrake padeció el síndrome congénito denominado diprosopia o duplicación craneofacial. La condición es extremadamente rara y generalmente letal, aunque hay algunos casos documentados recientes de bebés que lograron sobrevivir un corto tiempo con esta mutación. A diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento, la diprosopia no es debida a la fusión o separación incompleta de dos embriones, es el resultado de una anormalidad en una proteína que marca el patrón craneofacial normal. Dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína, el individuo puede tener hasta 4 orejas, 4 ojos y 2 labios separados. Esta duplicidad estructural puede llegar a dar algo de movimiento a las caras atrofiadas. Edward tenía una estructura dominante completamente sana, su cara normal expresiva, y junto a ella su cara añadida semi-expresiva con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados desde el nacimiento. Según la mitología popular, la otra cara tenía una voz tenue que solo Edward podía escuchar. Sus ojos estrábicos nunca se cerraban, pero podían llorar y seguir la mirada de todo aquel que lograra fijarse en ella. Mondrake aseguraba también que padecía insomnio debido a los odiosos susurros con los que su gemela diabólica le torturaba por las noches. Esta historia del hombre de dos caras se extendió como la pólvora por todo Estados Unidos. El público clamaba por más detalles sobre Mondrake, e incluso los profesionales médicos abordaron la historia sin la menor pizca de escepticismo. Lo que probablemente sumiría en una depresión a Edward es el aspecto, los movimientos o tics involuntarios de su otra cara, la marginación social y la condición envidiada que ejercía la sociedad que le tocó vivir. Todo ello obligó a Edward a incomunicarse y someter a su personalidad a las duras condiciones de aislamiento que pudieron desencadenar el supuesto suicidio.